La última hora en la mañana. COPE. Estar informado. Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Les está hablando Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE, con el que pueden echar un rato largo de radio. Son las 8 de la mañana y depende de dónde vivas. Si sales ahora mismo a la calle, la sensación es que tienes casi el mediodía encima. El calor ha llegado para quedarse, al menos hasta el domingo, y es noticia porque es la primera gran ola de calor de este verano. El año pasado, a estas alturas, llevábamos ya unas cuantas con temperaturas récord, como esos 46,9 grados del aeropuerto de Córdoba o un 13 de julio con 47,3 en Montoro. Avanzaba, por cierto, José Antonio Maldonado a esta hora, que hoy las máximas van a estar en torno a los 40 grados, pero que no parece que se vaya a superar esos registros de hasta 47. Aún así, mucho calor, con mínimas que en puntos del Valle del Guadalquivir, en Andalucía, o del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real, no bajan de los 25 grados. Primer día de agosto y todo apunta a que la huelga del taxi no va a prolongarse por mucho tiempo. Algunos representantes de los taxistas apuestan por volver al volante hoy mismo, otros quieren hacerlo el viernes, van a esperar de momento a esa sectorial del transporte en la que participan las comunidades autónomas y que se va a celebrar en Fomento esta tarde. Pero claro, uno también de los motivos que dan es que muchos taxistas comienzan hoy sus vacaciones y no es cuestión de desperdiciar días de descanso aguantando 40 grados en plena Castellana de Madrid o en la Gran Vía de Barcelona. Sí estaríamos de acuerdo en levantar la huelga y volver en septiembre, porque es verdad que ahora entra el periodo vacacional del taxi y bueno, la gente tiene las vacaciones cogidas hace meses y tal, y sería un poco más difícil mantener esta fuerza. Primero vacaciones y luego la huelga. Bueno, este es Alfonso García, que es representante de un colectivo de taxistas llamado Caracol, y no va desencaminado porque hoy día 1 muchos taxistas, por ese convenio que tienen interno, aunque sean autónomos, cogen la primera quincena de vacaciones y no es cuestión de desperdiciarla. Al margen de intereses más o menos particulares, el gobierno mantiene el ofrecimiento a los taxistas de transferir las competencias a partir del mes de septiembre. No deja de ser una manera de quitarse el marrón después de la presión ejercida por los taxistas, que sean las comunidades autónomas o en última instancia los ayuntamientos los que se hagan cargo de las licencias de Uber y Cabify. Desde la patronal que agrupa estas plataformas de VTC, su presidente, que es Eduardo Martín, salía moderadamente optimista del encuentro con los representantes, con los responsables de Fomento. Hemos hablado sobre todo de diálogo y la verdad es que salgo moderadamente satisfecho. Y bueno, la cuestión es que creo que se nos recoge el guante de la creación de una comisión, puesto que el problema es complejo. Creemos que el problema tiene que ser estudiado en profundidad para alcanzar una solución que nos satisfaga a todos. Y sí, es la noticia también del día. Ha dado señales de vida el ministro de Fomento. Le ha costado a José Luis Ábalos, le ha costado porque han tardado una semana desde que estallara el conflicto, primero en Barcelona, después en Madrid, después en todas las capitales de España. Y ha salido cuando parece que la huelga se va a desconvocar. Estamos escuchando noticias esperanzadoras sobre una posible desconvocatoria que a nosotros, la verdad, nos gustaría mucho. Ayer tuvimos en el Ministerio una larga reunión tratando de ejercer, en este caso, el Ministerio como una función más bien mediadora por su posición regulatoria. Hoy la noticia va a estar también en Barcelona, al margen de esta huelga de los taxis, va a estar en Barcelona porque se reúne la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. Ya veremos qué sale de este encuentro, en el que Pedro Sánchez ya ha hecho la primera cesión. Entre los temas que se van a poner sobre la mesa hay dos cuestiones que son las principales exigencias de los separatistas. Una es la de los políticos presos. Exige la mediación del gobierno para que Junqueras, los Jordis y compañía salgan en libertad cuanto antes. Y la otra gran petición, que también han conseguido colar, es la del referéndum. El cambio de postura del PSOE en este asunto es evidente. Recordarán que no hace tanto iban de la mano del Partido Popular
en la defensa de la ley, en la defensa de la Constitución, pero es que ahora dependen de los votos de los separatistas para alcanzar una mínima estabilidad presupuestaria. Mínima estabilidad presupuestaria que no han conseguido y que ya veremos porque han entrado en un bucle. El viernes los indepes les dieron el primer pescozón en el Congreso, no apoyando la senda de déficit, la senda de gasto, y ha sido solo el primer aviso. Puigdemont ya les ha dicho, desde su retiro espiritual en Bruselas, en Alemania o donde pare, que o pasen de las palabras o a los hechos, o el periodo de gracia se acaba. Y ya saben lo que eso supone. Desde el gobierno tratan de amansar a la fiera con el famoso diálogo, que es una fórmula de sobra conocida para ganar tiempo. Queda bonito, pero para que haya diálogo tiene que ser entre las dos partes, y hasta ahora una de ellas ha demostrado que no está dispuesta. O peor, si no les dan lo que piden, vuelven a montar el lío. Carmen Calvo es la vicepresidenta del gobierno. Importante que mañana se reúna la bilateral. Eso significa que volvemos a una situación de la que nunca tendríamos que haber salido. Cataluña, como tal, autonomía y el Gobierno de España se merecen, y se merece el resto de España, que nos sentemos en los mismos sitios y que hablemos. Necesitan esa estabilidad parlamentaria y de ahí esos mensajes conciliadores. Los separatistas ya han adelantado que van con pocas esperanzas a la reunión de hoy. Su primer planteamiento es exigir la celebración de un referéndum de independencia, más de lo mismo. La otra es lo de los presos. Y aquí no es que vaya a haber acuerdo, pero sí confían en algún gesto. Por eso, la portavoz del gobierno de Quim Torra, que es el Sartadi, rebaja la presión que está metiendo Carles Puigdemont. Hemos visto gestos, hemos visto palabras, hemos visto declaraciones de Pedro Sánchez que suenan bien cuando él dice un conflicto político se debe resolver con la política. Queremos entender cómo quieren trasladar estas palabras a hechos. Entendemos que todo el mundo tiene que tener un poco de paciencia. Y a partir de las 8:30 vamos a estar en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Te vamos a hablar de una medida del gobierno tripartito de la Generalitat Valenciana que ha puesto en pie de guerra a muchos padres. De hecho, muchos se concentraron ayer por la tarde en Altura, que es un pueblo de la provincia de Castellón. En la Comunidad Valenciana ya saben que gobierna el tripartito, PSOE, Podemos, Compromís, y la Consejería de Educación está en manos de esta última coalición, los nacionalistas de izquierdas, liderados por Mónica Oltra. Este mismo curso, el que empieza a la vuelta de la esquina en septiembre, van a implantar un proyecto piloto para que en los centros públicos se imparta la asignatura de religión islámica. De momento no hay lista oficial de los centros en los que se va a impartir, pero sí han comenzado a lanzar globos sondas sobre posibles colegios, y eso ha provocado la protesta de estos padres de Altura, en Castellón. Se rebelan ante la posibilidad de que se implante esa asignatura de religión islámica. Ya decimos que todo apunta a que la Generalitat Valenciana va a esperar a que el curso esté encima para decir en qué centros pone en marcha la asignatura de religión islámica, para que así los padres descontentos tengan muy poco margen de maniobra. Estrenamos agosto y que viene con una intensidad, inusitada. Vamos a marcar la senda por la que va a caminar este primer día del mes. Daniel Trigo, buenos días. Buenos días. Con Gobierno y con Generalitat de Cataluña retomando las relaciones institucionales después de 7 años. Se da por hecho que va a haber concesiones hoy al separatismo y se sabe que se va a hablar de los políticos presos y del mantra independentista, el referéndum sobre la autodeterminación. ¿A costa de qué creen nuestros analistas que se retoma esta relación? Mañana estaremos hablando de la visita del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a la Moncloa. Antes del apretón de manos y la correspondiente fotografía, la vicepresidenta Carmen Calvo ya se ha encargado de extender la invitación. Xenófobo, ven a verme. Por cierto, que como explica Araceli Mangas en su artículo del diario El Mundo, es una explicación de catedrática, ayudar a los más necesitados entre los necesitados es regular, no rescatar. Lo otro es colaborar involuntariamente, como es lógico, con los traficantes de seres humanos. Menos mal que la reina doña Leticia y la reina emérita doña Sofía han rebajado la tensión y ayer estuvieron comprando un pescado que tiene una pintaza tremenda en el mercado del Olivar en Palma de Mallorca. Menos mal porque ya se encargan de mantener la tensión los taxistas, manteniendo sus protestas para presionar también la Conferencia Nacional del Transporte de hoy. Al margen de estos grandes nombres y asuntos, me gustaría, Antonio, mencionar también al polaco Tomek, un sin techo de Benidorm, parece ser que con problemas de alcoholismo, víctima del último capítulo
del turista basura. Le ofrecieron 100 euros por tatuarse en la frente el nombre del novio de la despedida de soltero en la que estaban participando. Incluso también podríamos mencionar, destacado desde luego, esa asociación de comerciantes británicos de Benidorm que están absolutamente avergonzados con este asunto y que están buscando al polaco Tomek, ahora mismo desaparecido, para ayudarle no solo a quitarse ese horrible tatuaje, sino también a ayudarle con sus problemas personales. Las despedidas de soltero que se suelen desmadrar siempre, pero es que esta vez la humillación a la que han llegado estos británicos tatuando a ese mendigo el nombre del novio en la frente, bueno, traspasa todos los límites. Es tremendo, y la imagen que se da de la ciudad y sobre todo también de ese taller en ese taller de tatuaje que permitieron que a ese pobre indigente, a ese pobre sin techo, se le tatuara en la frente el nombre del novio, porque habría que ver cómo iban esos británicos, no sé si de alcohol o de algo más, para cometer esa tropelía. Gracias, Dani. De nada, adiós. Claro, antes empezaba agosto o incluso los últimos días de julio y las ciudades se quedaban completamente paralizadas, no ocurría nada, eran completamente desiertas. ¿Y quién nos iba a decir que en este 1 de agosto van a estar pasando tantas y tantas cosas? Pilar García de la Granja, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Querido Chencho Arias, buenos días. Hola, buenos días. Esto ya comienza a ser habitual, ¿no? Que no se paralicen las ciudades, ni siquiera el país en agosto. Bueno, se paraliza parcialmente, pero digo, no es como antes, que se echaba el cierre, sí. En los últimos años, yo que he seguido mucho la información económica y financiera, como sabes, los meses de agosto han sido fundamentales. Hemos tenido varias crisis, 2 colapsos financieros, en fin, la caída de Lehman Brothers. Agosto es un momento muy especial. Bueno, aquí nos ha dado por reunirnos en estos primeros días de agosto. Hoy reunión de la sectorial del transporte con el asunto del taxi sobre la mesa. Hoy reunión en Barcelona en esa comisión Gobierno Generalitat. Mañana reunión en Moncloa, Pedro Sánchez y el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que empezamos reuniéndonos. Sí, es cierto. A mí la que me preocupa más es la de la Generalitat con el Gobierno de España, porque efectivamente hay un intento del Gobierno de ganar tiempo, pues no tiene las ideas muy claras, aunque lo diga que sí, pero por otra parte se hace en esta época del año para dar satisfacción a los separatistas y para las que las concesiones ya es menos la atención. Porque aunque sea para ganar tiempo, concesiones va a haber. En la política de Pedro Sánchez, por resumir, en el tema catalán, en las otras no entro, en el tema catalán es un tanto inquietante. Es como la de Trump en el tema comercial entre los diferentes países. Que también es inquietante. La de Pedro Sánchez es inquietante en el tema catalán. De momento, ya sobre la mesa ha conseguido, los independentistas han conseguido que se haya colado los 2 asuntos que son centrales ahora mismo para ellos. Quizá el más inmediato es el de los políticos presos y en otro punto está el del referéndum. Habrá concesiones, no en esos 2 temas, en esos 2 temas habrá mínimas concesiones, pero en otros temas habrá concesiones que no se le dan a otras comunidades autónomas como la mía, Andalucía, que tiene más habitantes que Cataluña. Concesiones le van a dar que no son gravísimas, pero sí es un avance más para las tesis independentistas, al tiempo. Bueno, yo no sé si son inquietantes o no son inquietantes, pero a mí me parece que este gobierno sí ha enseñado su hoja de ruta con respecto al independentismo, que no comienza hoy. Hoy es la escenificación de unas negociaciones que llevan varios meses, porque yo sigo manteniendo que la moción de censura no se prepara en 24 horas, por mucho de que haya gente que diga que sí. A mí me parece que eso se estaba preparando probablemente para febrero del año que viene. Efectivamente se adelantó por la situación, pero había unas negociaciones en marcha y los 2 temas de los que estáis hablando son, Chencho, yo creo que fundamentales. Por un lado, presos políticos. No solo es el acercamiento, que ya podría haber sido esa mínima concesión. Presos políticos para los independentistas, para nosotros políticos presos. Efectivamente, pero por utilizar su lenguaje, ¿no? Sin necesidad de esta reunión ya se han acercado a Cataluña. Bueno, pues eso hubiera sido una mínima concesión. Vamos a ver cuál es el paso siguiente. Y sobre el referéndum, yo creo que han dejado clarísimo qué es lo que quieren hacer. Quieren negociar de forma bilateral un nuevo marco jurídico para Cataluña y quieren que ese marco jurídico se someta a referéndum.
referéndum. Lo podemos vestir de lo que queramos, pero al final va a ser un referéndum en Cataluña, y esperaros que no se sume el PNV, Bildu y el País Vasco a esta historia y nos encontremos con unas elecciones municipales y autonómicas más 2 referéndums. Pues este va a ser nuestro punto de partida a las 8:30. Vamos a hablar con el secretario general de Ciudadanos, que es José Manuel Villegas. Ciudadanos, ya saben, el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. Está también el asunto de los taxis sobre la mesa. Está también ese asunto que avanzábamos a las 8, ese proyecto piloto del gobierno de la Generalitat Valenciana que quiere implantar la asignatura de religión islámica en los colegios. Herrera en COPE. Estar informado. Habíamos saludado ya a Chencho Arias, a Pilar García de la Granja, está también con nosotros el director de ABC, Bieito Rubido. Bieito, buenos días. Buenos días. Estamos diciendo que la semana viene intensa y de todas las reuniones, porque ahora nos ha dado por reunirnos mucho en estos primeros días de agosto, de todos los encuentros que nos deparan en este primer día del mes de agosto, el que más preocupa sin duda es el que se va a celebrar en Barcelona, esa comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat. De momento ya han conseguido los independentistas poner esas 2 cuestiones sobre la mesa, que es la cuestión de los presos y la cuestión del referéndum. Hombre, yo creo que tampoco puede el gobierno así como así saltarse a la voluntad o el sentir de la inmensa mayoría de los españoles. Depende del señor Sánchez para que... está claro que el señor Sánchez vive en una situación muy precaria, incluso yo diría en una anomalía democrática, que es la que se da pues desde que tenemos democracia, desde junio de 1977. Es la primera vez que está gobernándonos un señor que ni fue votado mayoritariamente por los españoles, ni tiene tendrá la legalidad, pero no tiene la legitimidad democrática que da el ser la lista más votada. Entonces, puede estar ahí y es legal y no va contra las leyes, pero es una anomalía. Y esa anomalía, claro, ¿cómo se sustenta? Con situaciones tan perversas y también tan en el corto, pero sobre todo en el largo plazo, tan nocivas para la vida de España, que es cederle a unos señores que representan una minoría y que les quiere ceder algo tan fundamental como es la unidad de España. En la materia de unidad de España tenía que haber unidad. Es decir, en las cuestiones esenciales en democracia no la va a haber, Vieito, tiene que haber unidad. Ya, pero y después hay un dato porque no solo se va a hablar de dinero, porque en las cosas que le va a ceder básicamente, la Generalitat de Cataluña tiene la mayor deuda pública de todas las administraciones, vamos, al margen del Estado español, la mayor deuda de todas las autonomías. Y tiene contraída esa deuda básicamente con el Estado español, es decir, con el resto de los españoles. Más del 50% de los altos cargos de la Generalitat cobran más que el presidente del gobierno de España. Empezando por Torra. Ayer se subió el sueldo. Torra cobra el 80%, pero más de la mitad de los altos cargos. Torra, que lo decís hoy en ABC, ha duplicado la estructura política desde que llegó a la Generalitat. Que no contribuye a nada a la economía real. Eso es exclusivamente el mantenimiento de un movimiento político que se hace con fondos públicos. Van a seguir hablando de potenciar el catalán, como si el catalán estuviera en peligro. El catalán no tiene ningún peligro. Nunca en la historia del catalán se le dedicaron más dinero, más recursos, más medios, más organismos, más apoyo que ahora mismo. El catalán es su mayor época de esplendor, es en este preciso instante. Y sin embargo, se coacciona y se limita una libertad fundamental, y es muy importante, estamos hablando de libertad, que es la libertad de muchos padres y de muchos ciudadanos a poder hablar en español. El señor Sánchez está dispuesto a lo que sea. Y es que escuchaba antes a Pilar, esta moción de censura, que nadie se engañe, no se preparó en 48 horas, que nadie se engañe, incluido el texto de la frase del juez de Prada, que yo creo que es un juez al que habría que revisar seriamente, y además yo lo vengo diciendo constantemente. Yo no sé qué se hace, que todavía hoy no se le ha preguntado su entusiasmo por el movimiento independentista vasco y su acusación de que la Guardia Civil era torturadora. En fin, yo creo que este país, cuando mucha gente dice, le falta calidad democrática, sí, precisamente por ahí, por la izquierda, por el señor de Prada, por el señor Torra y por este tipo de cuestiones. Hay una asignatura pendiente, ¿no?, que son jueces y fiscales en este país, en donde a todo el mundo... La justicia en general. La justicia en general, en donde a todo el mundo se le ha puesto el foco. Y, en fin, hay gente buena y gente mala en todos los sitios, ¿no? Pero es muy sorprendente
que no estemos pensando, bueno, por qué hay determinados autos legales, por qué hay determinados fiscales que en base a una supuesta presión de algunos grupos políticos o mediáticos siguen adelante con causas sin que haya ningún tipo de prueba, simplemente porque, claro, a ver ahora quién decide que no sigue adelante porque no sé qué, y eso al final es un tipo de prevaricación. Y en esta situación en la que estamos, a mí me da la sensación de que, en fin, es jugar con fuego. En el caso del juez de Prada, es que además en el auto que al final desembocó en la caída del presidente Rajoy, hacía referencia a algo que no se había juzgado todavía, que es todavía mucho más grave, ¿no? Y efectivamente nadie se pregunta qué es lo que sucedió ahí. Y estaba perfectamente ordenado todo. Fíjate, Pilar, yo espero, y creo que los medios de comunicación tenemos que estar muy alerta, que Margarita Robles, el juez, Grande Marlaska, y Lola, la ministra Dolores Delgado, no vuelvan nunca más a la carrera judicial. Yo espero que Dolores Delgado nunca jamás vuelva a ser fiscal, porque qué garantías tenemos de darle neutralidad y la objetividad necesaria al sistema judicial si una señora, ahora ministra de Justicia, de conocidas amistades con determinados, incluido el señor de Prada o el señor Grande Marlaska o la señorita Margarita Robles, vuelven al Poder Judicial? Eso no es politización. Creo que esperas demasiado. No, eso no puede ocurrir. Eso es una de las batallas que hay que darle para dar calidad democrática a este país. Cosas veredes. Eso es una perversión de la democracia. ¿Qué garantías tiene uno que Dolores Delgado vuelva a ser fiscal? No puede volver a ser fiscal. No, pero tú puedes decidir que tienes una ideología política, aparte de una carrera profesional, y que eres abogado, fiscal o juez o lo que sea, y que decides dedicarte a la política y que por lo tanto tienes una opción defendiendo públicamente una posición política. Eso te invalida para otras muchas cosas. Y esto lo tiene muy claro en Estados Unidos, Chencho no me dejará mentir. Entonces, aquel que se dedica a la carrera política luego tiene un problema, ¿no? Y por lo tanto, nadie le ha obligado a aceptar a ser ministra de Justicia. Efectivamente, y por lo tanto esto pues hay que tenerlo también claro, ¿no? Tú puedes ser más progresista, más conservador, más liberal. Sinceramente, que aunque sea deseable, ninguno de los tres que has mencionado va a volver a la carrera judicial. Hombre, yo creo que estamos en un momento en que la presión de la opinión pública empieza. Además, ellos son muy dados a ser muy sensibles a la opinión pública. Es cierto que hay una parte de la opinión pública que tiene más peso que otra, es decir, cuando la opinión pública es, digamos, de sensibilidad más de centro-derecha, pesa menos, no sabemos muy bien por qué, que la contraria. Pero yo creo que honestamente no pueden, de verdad, y habrá que insistir y señalarlos y en cada proceso en el que estén, señalarlos porque están contaminados, y están contaminados de por vida, porque además, yo vuelvo a decir, esta moción de censura se analizará, cuando pasen los años, se analizará como uno de los capítulos más lamentables de la democracia española, porque es un señor con 84 escaños, termino, Chencho. Es que fíjate la poca legitimidad que tiene desde el punto de vista democrático Sánchez, porque sobre las elecciones anteriores cosechó peor resultado. Peor. Porque claro, si me dijeran, hombre, es que hubo más gente que lo apoyó, cosechó peor resultado. Sí, pero el hecho escandaloso no es que se probase en 20 días, en un mes, que el juez interviniera ayudando la cosa. Eso no. El escándalo es que el presidente del gobierno español está sentado en la Moncloa y dirige los destinos de España apoyándose en los votos de los separatistas y de los correligionarios o simpatizantes de los etarras. Esa es la parte gorda. A mí que lo preparen una noche o que lo pasen con varios días, como parece que lo prepararon, es sinceramente irrelevante. Es como hoy se reúne la Comisión Generalitat Gobierno de España. Bueno, estas distinciones con respecto a otras comunidades autónomas no me gustan. Pero es el mismo día en que ellos dicen que lo único que quieren de verdad discutir es romper España. Claro. Y el mismo día en que el presidente de Generalitat dice Felipe VI ya no es el rey de los catalanes. Sí, por eso yo... Es que es muy gordo, Cuando se dice... Y se le van a dar cosas a un señor que dice esto. Cuando se dice esto de la operación, esto de diálogo, ahora se dialoga, vamos a ver. Yo he sido testigo, y no me va a desmentir ni Antonio Caño, entonces director del País, Francisco Marhuenda, director de La Razón, y Paco Rosell, director del Mundo. Los cuatro fuimos convocados el 6 de septiembre del año pasado por Mariano Rajoy a la Moncloa.
Y no creo que sea desleal a nadie ni al propio Rajoy para contar esto. Y Rajoy nos dijo, yo he hablado con Puigdemont, hablé ayer con Puigdemont y le dije, dime de qué quieres hablar, dime de qué quieres dialogar, hablamos de lo que quieras. Y que Puigdemont le dijo, no, yo solo quiero convocar un referéndum. Le dijo, ¿sabes que eso no te lo puedo permitir? Que es ilegal. Dice, pues yo es lo único que quiero hablar. Claro, cuando dicen, no, es que ahora se dialoga, pero oiga, también se dialogaba antes. La única diferencia estaba en que había un presidente que decía que no le iba a ceder en el tema del... Pero es que ahora es al revés. El diálogo va a terminar en un acuerdo consensuado de una modificación que es lo que pretenden llevar al referéndum, que yo creo que es el mismo perro con distinto collar, que es como es un refrán de mi tierra, ¿no? De mi pueblo. Vamos a vestirlo de otra manera para que la conclusión sea la misma. Pues vamos a hablar de esta comisión, de esas cesiones que ya de antemano se les han hecho a los separatistas, poniendo sobre la mesa el asunto de los presos y el asunto también del referéndum. Lo vamos a hacer con el secretario general de Ciudadanos, que nos escucha ya en Herrera en COPE, es el señor José Manuel Villegas. Don José Manuel, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué esperan en Ciudadanos de esta comisión que, como decimos, pues ya se inicia con cierto vicio, se inicia viciada porque se ha cedido en los dos asuntos fundamentales? Bueno, se inicia viciada del todo porque yo creo que el mismo hecho de la comisión bilateral, el mismo hecho de la reunión entre el presidente Sánchez y el señor Torra, el mismo hecho de la reunión entre el señor Borrell y el señor Maragall, es dar alas a los que se están saltando la ley, y no solo se están saltando la ley, sino que dicen que su programa, que su objetivo es seguir saltándosela. Y por lo tanto creemos que este tipo de reuniones lo único que están haciendo es legitimar legitimar las posturas de aquellos que dicen que van a seguir saltándose las normas de convivencia que nos hemos dado todos los españoles. Y por lo tanto creemos que es un grave error de este gobierno. Y hay errores, cualquier gobierno comete errores, pero la verdad es que hay temas sobre los que hay que actuar pues con mucho sentido común, con mucho tacto, y sobre los que no se pueden cometer errores, porque esos errores pueden ser muy peligrosos para todos los españoles. Aquí se va a hablar de los presos, se va a hablar también del referéndum, pero lo decía Vieito hace un momento, se va a hablar también de dinero, que es fundamental en este caso. Bueno, pero seguramente es lo único que se puede hablar con cierta normalidad, pero seguramente no en ese ámbito, sino en el ámbito de la reunión de todos los presidentes de las comunidades autónomas que van por el régimen general de financiación. Y seguro que de financiación hay que hablar, pero hay que hablar con todas las comunidades autónomas y hay que buscar soluciones para la financiación de las comunidades autónomas, pero para todas las comunidades autónomas, porque todas tienen que hacerse cargo de los gastos de sanidad, todas tienen que hacerse cargo de los gastos de educación, todas las comunidades autónomas tienen que hacerse cargo de las políticas sociales y necesitan una solución. Pero esa solución no puede ser una solución que dé privilegios a una comunidad autónoma respecto al resto por el hecho de que tenga capacidad de chantajear al presidente del gobierno, porque este a su vez es presidente gracias a los votos de estos partidos separatistas. El presidente lo que trata de ganar es tiempo, y es uno de sus grandes objetivos ahora mismo. Está claro que lo del referéndum separatista tal cual no va a salir de esta comisión, pero sospechan que puede salir algún tipo de referéndum sobre un cambio de estatuto en ese sentido. Nosotros esperamos que no. Yo creo que si algo no se puede poner en duda es la soberanía nacional, y ningún presidente del gobierno de España puede poner en duda lo que es España. El riesgo que tenemos con el señor Sánchez es que no tenemos muy claro qué idea tiene de España, pero está claro que trocear la soberanía nacional de ninguna forma puede ser admitida por aquellos que creemos que España tiene que seguir siendo, pues eso, una nación, un país de ciudadanos libres iguales. Nos estamos hablando con don José Manuel Villegas, que es secretario general de Ciudadanos, y le están escuchando Chencho Arias, le está escuchando Pilar García de la Granja y le está escuchando también Vieito Rubido. Sí, bueno, ¿usted cree que precisamente por ganar tiempo, precisamente por mantenerse en el poder, precisamente por esa idea mesiánica o adanista que tienen muchos políticos, y Sánchez la tiene, yo voy a conseguir una solución que otro no ha conseguido, totalmente diferente de la del PP? ¿Usted no cree que por eso este señor, el presidente del gobierno, va a seguir haciendo concesiones que luego lamentaremos? Ese es el riesgo. Tenemos un presidente de gobierno que ha entrado en la Moncloa y que parece que quiere trincherarse en ella
gracias a, entre otros, a los votos del señor Rufián o del partido del señor Torra, por supuesto del señor Urkullu, y el riesgo que tenemos, pero que tenemos como país, el riesgo que tenemos los españoles es que este gobierno, para conseguir seguir atrincherado en la Moncloa, el señor Sánchez pues haga cesiones a los separatistas. Nosotros lo decimos muchas veces, este es un gobierno débil, y eso es un drama para España en este momento. Es un gobierno hipotecado con los separatistas y con los que quieren romper España, pero lo malo es que su hipoteca no la paga el señor Sánchez. Con su hipoteca corremos el riesgo de pagarla todos los españoles, y estamos en un momento en el que el reto que hay encima de la mesa es muy importante. El reto separatista en Cataluña ya hemos visto que van en serio y que está en peligro, pues tal como entendemos el sistema democrático español, y está en peligro como decíamos antes, esta nación de ciudadanos libres e iguales, y por lo tanto cualquier error en ese sentido pues puede ponernos en graves dificultades a los españoles. Señor Villegas, buenos días. ¿Y usted cómo cree que acaba esto? Porque efectivamente el presidente del gobierno está como Peter Pan, ¿no? No se puede deshacer de su sombra son sus apoyos para haber llegado a la Moncloa, y es evidente que exigen una serie de cuestiones. Lo del dinero, como lo llevamos viendo tantos años, a mí ya es lo que menos me sorprende, ¿no? Pero hemos visto acercamiento de presos políticos. Esos ya están. Presos políticos no, Pilar. De políticos presos. No hay. Políticos presos. Hemos visto el acercamiento de los políticos presos. ¿Cuál es el siguiente paso que puede haber ahora? ¿Y ustedes qué piensan hacer? Pues no lo sé, yo no me quiero imaginar cuál es el siguiente paso de esta hipoteca que el señor Sánchez tiene que pagarle a los separatistas. Nosotros creemos, y venimos diciéndolo desde el principio, que solo hay una solución, que España no puede continuar con este gobierno débil hipotecado a los separatistas, y que desde el principio la única solución buena para el país en una situación de colapso como la que estamos es que hablen los españoles y que los españoles decidan, y decidan por un gobierno que salga de la urnas. Pero para eso tendrán que tener ustedes una propuesta, tendrán que estar negociando con el resto de partidos en el arco parlamentario para forzar unas elecciones, algo, ¿no? No sé, se me ocurre. Bueno, tal como están... O sea, no parece que el presidente del gobierno vaya a convocar de forma inmediata. Pues es el que puede... Ya ha dicho que va a terminar, ¿no? La legislatura. Ayer se lo volvió a decir a Miguel Ángel Revilla, que estuvo el presidente cantando, lo comentó después. En ese sentido, la ventaja que tenemos, y valga la ironía, es que sabemos todos lo que vale la palabra del señor Sánchez, ¿no? Sabemos que el señor Sánchez no es de fiar cuando dice que pone una moción de censura, pero que es para convocar elecciones, como le dijo a los españoles cuando lo hizo en su momento, y supongo que tampoco es de fiar ahora cuando dice que quiere agotar la legislatura. Hará lo que crea que más le conviene a sus intereses personales en cada momento, pero lo que interesa a los intereses generales, a los intereses del país, es acabar con la situación y que haya unas elecciones. Está claro que el único que puede convocar elecciones es el presidente del gobierno, pero nosotros políticamente vamos a seguir insistiendo en que esa es la única salida, que los españoles hablen y que los españoles decidan. Pero las elecciones, señor Villegas, las van a convocar las encuestas. En cuanto el señor Sánchez tenga una encuesta claramente risueña, convocará elecciones, ni antes ni después. Pues entonces me temo que no va a intentar convocarlas, porque las encuestas le van a empezar a ir a peor. Bueno, pero por ahora no le van mal. No convocará elecciones hasta el año 20, a no ser que tenga una encuesta favorable que en vez de 85 le dé 122 o 109, y que sea el partido más votado. Pero si Rajoy con 137 no pudo gobernar. Bueno, pero él está gobernando, Sánchez está gobernando con 84. Sí. Bueno, se llamamos gobernar a estar en la Moncloa, ¿no? Tiene un techo de gasto. Tiene el boletín oficial del Estado en sus manos, nosotros no lo tenemos. No, está claro que los comentaristas no lo tenemos. Está claro que cuando decimos atrincherado en la Moncloa, no solamente es la Moncloa, sino es pues intentar controlar Televisión Española, es colocar a sus amigos en correos o en paradores nacionales, es ocupar es ocupar el Estado como si fuera su cortijo, y esto es lo que efectivamente está haciendo el señor Sánchez, y por lo tanto va a intentar aguantar. Y legislar golpe de decreto. El que tiene el boletín oficial del Estado tiene una mina. Y él lo tiene. Y tiene una fuerza, pero está claro que esa situación a todas luces es perjudicial para el país.
Entonces, ¿hasta cuándo el señor Sánchez va a ser capaz de aguantar haciendo políticas que cada vez más gente está convencida de que son perjudiciales para los intereses generales de España y del país? Pues ese va a ser el pulso, y los partidos que estamos en la oposición lo que tenemos que hacer es denunciar y hacer cada día más evidente esa contraposición de intereses entre los intereses personalistas del señor Sánchez y los intereses generales de los españoles. Sí, yo le quería preguntar, señor Villegas, ¿qué le parece a usted este refinamiento intelectual de doña Carmen Calvo, que por todo argumento ante la situación de inmigración, que todos tenemos una enorme sensibilidad ante ese hecho, pero que no dejamos de ver un enorme problema para España, le califique al señor Rivera y al señor Pablo Casado de extrema derecha, que no hay más argumento que el insulto? Y de racistas y de xenófobos. Es decir, insisto que es de un refinamiento y de una altura intelectual desconocida, vamos, bueno. Hayek y Carmen Calvo. Son los lugares comunes de la señora Calvo, que ya nos tiene acostumbrados en estas semanas que ejerce de vicepresidenta, ya la conocíamos de antes. Pero efectivamente, ante un problema complejo, ante un problema que tiene múltiples aristas, como es el problema de la inmigración, de la inmigración irregular, ¿no? Porque al final hay que intentar regular de una forma ordenada la inmigración regular, valga la redundancia, para pues que sirva a aquellos que quieren venir y sirva también pues a la economía española. Pero si tú regulas la inmigración regular, lo que tienes que hacer es evitar en lo posible la irregular. Entonces, ante un problema, como decimos, tan complejo, que se quiera solventar de un plumazo, acusando a quien intenta poner pues esa visión de sentido común encima de la mesa, acusándole e insultándole, pues yo creo que demuestra un poco la falta de ideas de este gobierno para afrontar otro tema importante. Hablábamos antes del tema territorial, donde es muy grave y muy alarmante la falta de idea de país que tiene el señor Sánchez, pero la falta de propuestas más allá del titular o del postureo en el tema de la inmigración, pues también es muy preocupante, porque va a ser un tema que va a estar candente, por desgracia, en los próximos meses, y al que habrá que dar respuestas. Se pide ayuda a la Unión Europea, señor Villegas, y hay ya una respuesta de Juncker diciendo que comparte la preocupación del Gobierno de España con el tema de la inmigración, pero es que no hay dinero. Bueno, pues habrá que poner soluciones, y yo creo que somos los primeros que decimos que es un tema europeo y que hay que pedir, lógicamente, ayuda a la Unión Europea, porque al final somos frontera, no somos frontera solo de España, somos frontera de Europa, y si queremos preservar el espacio Schengen y la libre circulación, tenemos que proteger de una forma efectiva nuestras fronteras. Por lo tanto, creo que está bien que el gobierno pida ayuda a Europa, pero el gobierno tiene que tener una idea clara de qué quiere hacer, de cuál es su política de inmigración, si tiene que hacer gestos o hacer declaraciones que quedan muy bien, pero que provocan un efecto llamada que luego pone en peligro nuestra frontera, como estamos viendo estos días en Ceuta o en Melilla, y qué medios quiere poner el gobierno de España. Hay que llamar a Europa a que nos ayude, pero nosotros tenemos que tener clara cuál es nuestra política de inmigración, y sobre todo tenemos que tener claro que si tenemos una frontera y hay que defenderla, la gente que está allí defendiendo esa frontera, los guardias civiles, los policías nacionales que están allí, tienen que tener medios para poder realizar su trabajo de una forma digna y eficaz. Don José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, que le deseamos un feliz miércoles. Gracias por atendernos. Buenos días. Venga, igualmente, un abrazo a todos. Lo decía Pilar ahora mismo. Primero, Pedro Sánchez trató de minimizar el problema, decía que no había tal colapso, que la situación estaba completamente controlada. Después admitieron que realmente se estaba viviendo una situación de emergencia ante la llegada masiva de inmigrantes. En tercer lugar, pidieron ayuda a Europa, después de echar la culpa al Partido Popular, y respuesta de Bruselas: no hay más dinero para este tema. No, a mí me hace mucha gracia, porque yo digo que una de las mayores coacciones ahora mismo a la libertad de expresión es, curiosamente, esto de lo políticamente correcto. Nosotros publicamos una portada advirtiendo el día que llegó el Aquarius, porque teníamos una información de una fuente del Ministerio del Interior especializada de la Guardia Civil dedicada a eso, que sabían que había un efecto llamada y que estaban subiendo miles de subsaharianos y entonces lo publicamos. Recuerdo aquella portada. Bueno, en un programa de Telecinco pidió la señora Montero que nos cerraran el periódico, es decir, un adalid de la libertad de expresión esta señora, y el tal Buenafuente, en un programa, por cierto, sustentado por Telefónica, nos llamó periódico de mierda. Es decir, informar en este país por parte de la izquierda aquello que le irrita a la izquierda,
pues se convierte automáticamente. Es una cuestión, tanto Casado como Albert Rivera han coincidido. En este país, y más con lo que estamos viendo, no puede haber papeles para todos. Yo creo que si sales a la calle... Pero ya nos gustaría, tener una capacidad, ya nos gustaría que España tuviese la capacidad de poder acoger a todo el mundo, pero es que desgraciadamente no podemos. Solo un ciego o un demagogo podía creerse que lo del barco no iba a ser un efecto llamada. Si un barco llega, que humanitariamente estaba bien acogerlo, yo no lo critiqué, pero si un barco llega, no lo quiere acoger nadie, y tú lo acoges, las mafias, los traficantes de seres humanos... Pero no solo eso, está el asunto de las concertinas, está el asunto de la sanidad universal. No me dejo terminar. Es que si tú haces gestos cada semana uno diferente, que facilita la llegada de inmigrantes, está claro que los traficantes, cuando negocian en Malí o en Nigeria o en Níger con los pobres chavales que quieren venir a Europa para tener una vida mejor, no presos políticos, son inmigrantes económicos. Entonces tú le dices, pues mira, Italia se ha puesto difícil, pero tengo un novio, tengo un chollo, tengo un chollo que es España. Si tú me das $10.000, yo te voy a colocar enfrente de las costas españolas. Y los españoles... ¿Has visto lo del barco? Han quitado las concertinas, han hecho esto. Si asaltas a la policía no te va a ocurrir nada. Si les tiras calviva, pues entonces esos señores se vienen para acá. Es un efecto de llamada. Cuanto más gestos haces, más efecto de llamada consigues. Tú puedes ser muy humanitario, todos lo somos, pero los gestos tienen un precio. Y el barco era un precio, lo de las concertinas es otro precio. Y gobernar supone a veces tomar decisiones muy difíciles. Claro que lo más fácil es ponerte a favor de corriente, eso es sencillísimo. Pero el verdadero dirigente, el verdadero político, el que acaba trascendiendo en la historia, toma decisiones a veces muy difíciles. Fíjate, yo haría aquí una distinción en tres categorías muy rápida, ¿no? Por un lado, los refugiados políticos. Hay una guerra en Siria que ha supuesto 5 millones de personas que han tenido que abandonar Siria, de los cuales hay prácticamente 1 millón en Alemania y el resto están en campos de refugiados. A esos hay que darles una solución y Angela Merkel ya no sabe qué hacer con ellos. Claro. Luego hay unos refugiados, luego hay unos migrantes que vienen, como muy bien dice Chencho Arias, por cuestiones económicas. En sus países de origen, la pobreza, las hambrunas, la corrupción, ¿verdad?, les hacen huir, las guerras entre las propias tribus les hacen huir de allí. Bueno, hay que dar una solución política en estos países. O sea, al final tienes que ir allí, tienes que hablar con ellos y tienes que ver cómo desarrollas estos países y cómo les das un futuro a estas personas en sus propios países de origen. Y luego hay una tercera, que es esta de los que llegan por buenismo y por oportunidad, ¿no?, que lo hemos visto también en las fronteras en Estados Unidos y que no es ninguna novedad. Es evidente que hacen falta unas políticas de ordenación de migración. Igual que tú no dejas la puerta de tu casa abierta para que entre cualquiera, pues el mundo, nos guste más o menos, está organizado así, en países con fronteras, que son territorios. Y por lo tanto hay que ordenar de una forma sensata y sin que te llamen ni fascista ni no sé qué otras tonterías, porque es que en este país ya no se puede hablar de nada, porque todo es ridículo, ¿verdad? Hay que hablar de una forma sensata de qué se hace con estos miles de personas, estos países corruptos, que hemos mantenido muchas veces la corrupción. Y luego lo de Siria es evidente. Hay que intervenir en Siria. El problema es que aquí nadie quiere poner muertos. Claro. Son los temas que ponemos sobre la mesa. Tenemos pendiente el asunto de los taxis. Tenemos pendiente también esa polémica en Valencia por ese proyecto piloto de la Generalitat Valenciana de implantar este próximo curso ya la asignatura de religión islámica. Seguimos en Herrera en COPE con Pilar García de la Granja, con Bieito Rubido, con Chencho Arias. Ya hemos analizado esa comisión bilateral entre el gobierno y la Generalitat. Hemos hablado con el secretario de Ciudadanos, con José Manuel Villegas. Estamos pendientes también del conflicto de los taxis. Madrid, Barcelona y Valencia despiertan hoy con el Paseo de la Castellana, con la Gran Vía de la Ciudad Condal, con el Paseo de Colón de Valencia, atascados ya a esta hora por los taxis, y el sector mantiene de momento su protesta hasta conocer el resultado de la Conferencia Nacional del Transporte, que se celebra esta misma tarde. Los taxistas se van a reunir después en asamblea y ahí van a decidir qué es lo que van a hacer, si mantienen los paros, si los desconvocan o si los desconvocan. El viernes todo apunta, según lo que venimos escuchando en las últimas horas de los taxistas, que las van a desconvocar en las próximas horas. Y hay una última hora, les venimos hablando
de ese accidente de avión en México, que ha sido un auténtico milagro porque se ha desplomado el aparato con 100 personas a bordo en Durango, al norte del país. El gobernador del estado ha confirmado que no hay muertos, aunque sí hay 85 heridos, 12 de ellos están en estado crítico. Según las primeras informaciones, el aparato ha perdido potencia a tan solo 5 minutos de despegar y es un auténtico milagro que no haya víctimas. Y decimos que hay una última hora porque este gobernador de Durango ha confirmado que hay un español entre los supervivientes del accidente aéreo en México. Dice que está fuera de peligro y que no ha tenido ningún problema. Son las 9:06, momento de acudir a la bolsa y nos está esperando ya Julio Muñoz. Julio, buenos días. Hola, buenos días. La primera sesión del mes de agosto ha arrancado prácticamente plana. El índice IBEX 35 apenas se mueve en torno a los 9.870 puntos con los que cerró ayer. Todo ello con la mirada puesta en Red Eléctrica y ArcelorMittal, que acaban de presentar sus resultados semestrales. La eléctrica cae en 1%, mientras que la siderúrgica avanza un 2%. Del lado macroeconómico, los inversores deberán estar atentos hoy a una importante batería de indicadores de actividad en Europa y Estados Unidos. Desde el otro lado del Atlántico llegarán además importantes datos de empleo privado y construcción, aunque el foco de atención estará puesto sobre todo en la reunión de la Reserva Federal, cuya decisión se conocerá con los mercados europeos ya cerrados. A la espera, el euro ha perdido el nivel de $1,17. El precio del crudo Brent cae a $74 por barril por el aumento de las reservas en Estados Unidos. Gracias, Julio. Tiempo ahora para tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Sigaus recicla el aceite usado de tu automóvil y el de la maquinaria industrial y te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Madrid. Tenemos ya 24 grados y sol en la Puerta de Alcalá en un miércoles donde el tiempo va a ser protagonista. En concreto, la primera ola de calor del verano que llega a Madrid y que va a elevar los termómetros de la región hasta los 39 de máxima. En cuanto al tráfico, atentos a dos accidentes. Uno en la 4 en Pinto, sentido entrada a Madrid. El otro en la 2 en Torrejón de Ardoz, en este caso sentido salida. Además, hay un coche averiado en la 6 a la altura del Plantío y retenciones de salida en la 3, dirección Valencia, a la altura de Rivas. En el interior, lo peor, una mañana más, en el Paseo de la Castellana, entre Azca y la Plaza del Gregorio Marañón. Evita la zona si puedes. Como alternativa, se puede ir por Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, la M30 o directamente usar el transporte público, Metro Cercanías o los autobuses de la empresa municipal de transporte. Es todo, sigue ahora la mejor información con Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Pues sobre la mesa sigue también pendiente el asunto de los taxis. Esta tarde hay una conferencia sectorial de transportes en el Ministerio de Fomento, acuden las comunidades autónomas. Los taxistas de momento, y esa es la foto que nos deja todavía este miércoles, la Castellana colapsada, tomada por los taxis, también la Gran Vía de Barcelona, la calle Colón. En Valencia, de momento dice que no mueven su postura, que van a esperar a ver qué sale de esa reunión de esta tarde en Fomento. Bueno, algunos dicen que se quieren ir de vacaciones también, que por ese convenio que tienen les corresponde en la primera quincena y que es mejor estar de vacaciones que no a 40 grados en la Castellana o a 30 y tantos largos en la Gran Vía. Bueno, el asunto ha ido demasiado lejos, yo creo. Después de 7 días salió de su despacho, donde estuviera escondido el ministro de Fomento, a la vista ya de que el conflicto parece desatascarse, y lo que está claro que de todo esto, con las razones de unos, con las razones de otros, lo que es evidente es que la imagen del taxi de este conflicto, Vieito, Chencho, Pilar, va a salir más que deteriorada. Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que están equivocándose. Es decir, le están dando la oportunidad a mucha gente de que conozcan su competencia. A mí me contaba el otro día un amigo que decía, oye, de repente me encontré de madrugada en la Castellana de Madrid, que salíamos de una cena, no había taxis y no me había bajado la aplicación, se bajó la aplicación de Cabify y buscó un Cabify. Entonces, cuando tú no tienes una oferta, el espacio te lo ocupa otra. Ahí se equivocan. Como se equivocan también no darse cuenta que estamos en una gran transformación de la economía global. O sea, esto es como si el pequeño comercio ahora monta un lío
porque hay comercio electrónico, o porque los propietarios de las diligencias hubiesen protestado cuando apareció el ferrocarril. Los propios periódicos, porque hay ediciones digitales. Yo iba a decir, es que ya lo creo, nosotros estamos sufriendo. Que no cabe duda que efectivamente hay que regular, pero que no se pongan ciegos. O sea, si se ponen ciegos, es decir, si se quieren no ver la realidad, se están equivocando. Y finalmente yo creo que también podían presionar sin dejar de dar el servicio, es decir, sin hacer enemigos, sin hacerse antipáticos ante la ciudadanía. Madrid, sin ir más lejos, que lo vimos, con la ola de calor, estaría ahora mismo demandando, y hoy mismo además están perdiendo muchísimo dinero. Nosotros estimamos que la huelga le ha costado al sector, lo publicamos hoy en ABC, más de 50 millones de euros. Muchos de estos señores que están ahí parados en la Castellana están perdiendo de recaudar cada día entre 300 o 400 euros, hoy en concreto día 1 y ayer 31 de julio, de los días más importantes de su trabajo, y no lo están haciendo. Sí. Bueno, yo creo que se equivocan. Y después sí me llama la atención que claro que estamos ante unos ayuntamientos que es que no toman una sola decisión. La señora Carmena, la señora Colau, el señor Ribó, no toman una sola decisión. Estos alcaldes populistas que a la hora de la verdad, cuando hay que gobernar, nunca están. En el País Vasco es el único sitio, lo venimos contando a lo largo de la mañana, el País Vasco es el único sitio, el único lugar donde ha actuado la policía, porque aquí hemos visto que se ha ocupado la calle. Vamos a hacerlo nosotros, vamos a coger nuestro vehículo, lo vamos a dejar en la Castellana durante unos días, a ver lo que nos pasa. Pero nadie quiere tomar decisiones de los ayuntamientos porque el tema es cojas la decisión que cojas, es un tema bastante impopular, es un tema que levanta ampollas en un sector o en otro. Entonces se van a pasar el muerto, probablemente el gobierno quiera soltarle esto a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas para lavarse las manos y que la impopularidad caiga sobre otros entes y no sobre el gobierno. Pero también hay que ir a los taxistas, también hay que ir lo que ellos consideran que Cabify y estas compañías hacen una competencia leal que además tributan en el extranjero y no en España. Es decir, que también hay que ir a los taxistas, aunque lo que ha dicho Vito lleva razón, los taxistas también tienen sus razones. Bueno, sin duda. Yo creo varias cosas. Primero hay que restaurar el orden. Tú no puedes negociar nada con un chantaje en la calle paralizándote las grandes ciudades, que esto me parece como de sentido común. Tú tienes derecho a hacer una huelga, pides los permisos, bueno, pues tiene un horario, unos días, pero ya está, ¿no? Y por lo tanto se restaura el orden y tú te pones a negociar. Y luego, en segundo lugar, yo creo que efectivamente es una cuestión muy complicada. El transporte público y el transporte privado va a cambiar de modelo sí o sí, va a cambiar, está cambiando. De hecho, en Europa, tanto Uber como Cabify, que por cierto, Chencho, es una empresa española, fundada por un emprendedor español, por un empresario español, y que por supuesto paga sus impuestos en España, ¿verdad? Esto está cambiando, y esto está cambiando porque lo vemos, que la gente joven lleva una aplicación en un teléfono. Las empresas son españolas. Uber no. Pero Uber en Europa no funciona como en Estados Unidos. ¿No? Pero Uber en Europa no funciona como en Estados Unidos. En Estados Unidos es una aplicación en el que ponen en contacto a un señor que tiene un coche o una señora, granja con un coche, y entonces me apunto y para un coche y me lleva a un sitio. O sea, es un acuerdo entre privados. En Europa, efectivamente. En Europa no. En Europa hay unas licencias que las ha dado el gobierno a estas VTCs que han sido compradas, ¿verdad? Y que por lo tanto la ordenación es distinta. Entonces, yo lo que creo es que para un problema de estas características, con un modelo de digitalización cambiando, con gente joven que está utilizando Uber y Cabify, porque si no, pues no tendríamos este problema, pero parece evidente que es que la gente lo está utilizando, ¿verdad? Y eso será por algo. Entonces hay que hacer un modelo a la transición a la competencia dentro del sector del transporte, que incluya indemnizaciones a aquellas licencias, a aquellos taxistas que se hayan metido en una compra de licencias exorbitadas, que por cierto hay que decir que las licencias que se dan por parte de los ayuntamientos son una concesión administrativa por la que el taxista no paga 30 euros por la licencia. Es decir, el que tú y yo, pero es un mercado entre privados, como si te compras una casa. Entonces tú decides que pagas 120.000 o 150.000 euros o lo que quieras por esa licencia de taxi. Esa licencia se devolviese. Cuando un taxista se jubila, lo que tenía que hacer es, oiga, la licencia que usted me dio para... Claro, pero es que no lo contamos todo.
como no contamos la cantidad de veces que un taxista decide no atenderte. Y oiga, si usted tiene una licencia, y la licencia es para llevarme, pero no para... es una licencia administrativa. Me vais a permitir un segundito, porque mira, ayer nos escribía un padre, estaba realmente preocupado, nos escribía aquí a Herrera en COPE, su hijo, que es conductor de una de estas plataformas de VTC, había sido atacado con ácido mientras prestaba servicio. En principio, él está bien y hemos querido hablarle y saludarle en este programa en Herrera en COPE. Javier Terraga, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo fue este incidente. Pues mire, recogí a unos pasajeros en Madrid que iban para el aeropuerto, a Terminal 1 exactamente, y al entrar justo al aeropuerto oigo como un pequeño golpe. Digo, no sé si serán piedras o lo que fuera, y nada más dejar a los pasajeros, pues veo un montón de ácido en el techo. Uh-huh. Entonces nada, hubiese pasado algo gordo si realmente llevásemos las ventanillas bajadas, con pasajeros dentro, no sé. Mi compañero horas después fue también a la Terminal 1 y a él sí que le tiraron piedras, latas de cerveza, de refresco, de lo que fuera, pero bueno, no fue a más. A compañeros míos encerrándole con pasajeros dentro de camino al aeropuerto, o sea, por la carretera, y poco más que contar. Vuestros representantes se han reunido en el Ministerio de Fomento, también han hecho los taxistas. Vosotros, a pie de calle, ¿habéis podido trabajar durante estos días? Pues no, en cuanto me pasó eso del ácido, llamé a mi jefe y que no estoy por la labor de trabajar con miedo, y nada, nos dijo que para casa, que no saliéramos. Sí, llevamos 2 días sin salir, yo ya me he quedado a partir de hoy en vacaciones, pero mis compañeros de momento expectantes a ver qué se decide hoy, pero por ejemplo mis compañeros de por la mañana no pueden salir hoy tampoco. Afortunadamente tú nos cuentas que en ese momento en el que te rocían el ácido por encima del coche, llevabas las ventanillas subidas, no llevabas ningún pasajero. Sí que llevaba, en ese momento llevaba pasajeros, sí. Uh-huh. Llevaba pasajeros que se quedaron alucinados cuando bajaron del coche. ¿Tienes conocimiento de casos en el que sí que compañeros se han visto afectados precisamente por esa sustancia que les han rociado los coches por llevar las ventanillas bajadas? Sí, algunos compañeros incluso al llevar las ventanillas bajadas, pues le ha llegado el ácido, tanto al asiento como a un brazo, a la ropa, en fin. Con todo lo que eso implica. ¿Tenéis esperanzas de que esto se solucione? Porque la huelga de los taxistas se mantiene. Vuestros representantes se han reunido también con los responsables de Fomento. ¿Qué os han trasladado? ¿Qué os llega a vosotros que estáis en la calle, dentro de los vehículos? Yo pienso que tiene muy mala solución, porque antes estaba el ratio ese que piden de 1,30, ¿vale? Cuando estuvo Zapatero, quiso como liberalizar el sector, se pidieron muchas licencias y cuando llegó el PP la volvió a poner, pero claro, todas esas licencias que se pidieron en ese transcurso fue las que se han ido dando. Y como lo ha autorizado el Tribunal Supremo, pues no tiene tan fácil solución de empezar a quitar licencias. Porque claro, ahora en vez de 1 de cada 30 hay 6 de cada 30. Pues este es el testimonio de uno de esos conductores de los vehículos de VTC, de Uber y Cabify, que como venimos contando, fue rociado por un grupo, entendemos que de taxistas, con ácido. Javier Terraga, gracias, buenos días. Nada, hasta luego. Claro, aquí en un apunte lo señalaba Javier Terraga, este conductor. Aquí hay una sentencia judicial que obliga ahora mismo a ir concediendo esas 10.000 licencias que están heredadas de la época de Rodríguez Zapatero y que se están empezando a sacar y ahora. Eso convertiría a por cada 6 taxis una licencia de Cabify o Uber. Esa es
la sentencia, lo que dictamina la sentencia. Aquí los datos contrastan, depende a quién accedas. Si preguntas a los taxistas, los números no les salen. Están hablando de 65.000 licencias aproximadamente de taxis y las cuentas no les salen. Si hablas con los responsables de Uber y Cabify, dicen que están muy por debajo de ese ratio 1,30. No, yo no lo sé, pero no tengo los datos. A mí me parece que en Madrid solo hay 16.000 licencias, que son muchísimas, ¿eh? Pero la duda que tengo es si de verdad el negocio del taxista medio se ha venido abajo. Yo creo que no, porque lo que se ha es creado más oferta importante, pero hay más demanda, en el sentido de que evidentemente hay mucha gente que toma Cabify, porque le sale más barato, incluso más barato ya que, por ejemplo, pues irse en el metro desde Barajas al centro de Madrid, pues ya no es tan barato como era hace unos años, ya puede salirte 7, 8, 9, 10 euros, pues a lo mejor un Cabify para 2 o 3 personas le sale mucho barato, incluso un taxi. Pero quiero decir que precisamente cuando se está insistiendo en que en el centro de las grandes ciudades no debe haber coches particulares, que tiene que haber transporte público, de los problemas de contaminación, etcétera, este tipo de ofertas lo único que hace es que la economía está cambiando, como apuntaba muy bien Pilar, es que esto, negarse al cambio es un error, pero no creo que los taxistas vayan a peor, están perdiendo más ahora, están perdiendo más crédito, más simpatía y más facturación ahora con su actitud que en el día a día con Cabify. Yo creo que están siendo más enemigos ellos de sí mismos, y yo no digo que los taxistas no tengan razón. Yo soy un gran usuario de taxi. Yo tomo el taxi constantemente y nunca he tomado ni un Cabify ni un Uber, pero y además hay aplicaciones. Los taxistas de Madrid además son muy buenos profesionales, gente amable. No, es que también hay que oírlos. No, pero ojo, ha mejorado mucho, del taxista grosero y eso digo, actualmente. Ahora hay unos taxistas estupendos. El jefe de economía de COPE, Joaquín Mirón, nos ofrece los datos. Mira, en España hay 65.000 licencias de taxi, lo que decía, por 9.000 de VTC. En Francia la proporción es muy diferente, a favor en este caso de las plataformas de vehículos con conductor. 60.000 taxis en Francia por 26.000 vehículos de VTC. Portugal, 13.000 taxis por 3.000. Bueno, en Reino Unido la proporción es abrumadora en este caso, 80.000 taxis por 210.000 vehículos con conductor. Bélgica, 10.000 taxis por 5.600 VTC. Y Italia, 40.000 taxis por 80.000, el doble de VTC que de taxis. Por eso España no es precisamente el país donde los taxistas se pueden sobre todo es que más, lo que yo creo que aquí creo es que llevan 3 días perdiendo mucho dinero. Pero Vieito, es que están intentando defender un monopolio, cuando en realidad lo que tenemos en España es un duopolio, porque el modelo que se decidió para las VTCs es un modelo de licencias, igual que las licencias del taxi. Menos en el Reino Unido, claro, ni en Estados Unidos, ni tal. Muchas veces desde Heathrow al centro de Londres me ha llevado gente que me buscaba un amigo y tal, y mucho más barato. Y eran particulares. Hay mucho más del doble, Vito. Estamos hablando de 80.000 taxis, hablas del Reino Unido, por 210.000 vehículos privados con conductor. ¿Por qué hay 210.000 vehículos privados, Antonio? Porque hay gente que los coge. Y, es decir, para el consumidor esto tiene que tener alguna ventaja. No es que la gente sea idiota, ¿no? Y entonces diga, no, mira, pues yo voy a fastidiar a los taxistas. Nadie quiere fastidiar a los taxistas. Los conductores de VTC son gente normal, que tiene familias, que tiene que comer todos los meses, igual que los taxistas tienen familia. Claro, pero con sueldos en muchos casos muy bajos, por cierto. Pero igual que cuando nació Amazon no vistes a miles de personas que regentan comercios y tiendas de ultramarinos cerrando la Castellana porque te llegaba a casa la comida por Amazon, bueno, pues es que yo creo que hay que hacer una ley de transición a la competencia del transporte. Ojo, yo de todos modos esta economía colaborativa que se llama así tiene que ser regulada y bueno, pero por supuesto que los taxistas pidan la regulación. Pero de ahí está hasta el punto de que son licencias. Claro. Me vais a permitir, lo adelantábamos a primera de la mañana, no es una polémica nueva porque se comenzó a filtrar ya hace unos meses, pero lejos de echarse para atrás, sigue para adelante. Nos situamos en la Comunidad Valenciana. Es un programa piloto de la Consejería de Educación. Ya saben, esa consejería que Chimo Puig se la dejó en manos de los nacionalistas de izquierdas de Compromís, un regalito. Y entre todos esos experimentos que están haciendo en esta consejería, uno de ellos es la implantación de una asignatura, que es la asignatura de religión
islámica. Han ido lanzando globos sondas sobre los centros en los que se va a implantar, y ayer por la tarde en un colegio de Castellón se manifestaron los padres protestando por esta imposición. Hay malestar entre los padres, y en Herrera en COPE vamos a hablar con Vicente Morro, que es el presidente de la CONCAPA en Valencia. Don Vicente, buenos días. Hola, buenos días. De la Federación Provincial de Valencia, sí. Hasta donde usted tiene conocimiento, ¿en qué punto se encuentra este programa piloto? ¿Va a ser efectivo ya este mismo curso, el curso que empieza en septiembre? Bueno, según lo que dice el conseller, sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la palabra del conseller tiene poco valor, ¿no? La polémica aquí no es religión islámica sí o no, o religión en la escuela sí o no. Esto está zanjado ya por la Constitución Española, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18, el artículo 26.3. O sea, aparte de todos los tópicos contra la religión en la escuela y tal, y los mantras que suelen repetir, este es un tema que está perfectamente zanjado. Los padres de altura, por lo que protestaban era por la imposición. El conseller... Altura, que no lo hemos dicho, es ese pueblo de Castellón donde ayer se manifestaron los padres y donde, en principio, después parece que se ha echado atrás la Generalitat Valenciana, es uno de los centros que, como decimos, no se han hecho públicos, pero sí que están sondeando, están mirando a ver dónde se implanta, y en principio es uno de los donde se iba a implantar este proyecto piloto. Exacto, sí. En principio el conseller había hablado de Altura, Segorbe y Almázora, tres pueblos de la provincia de Castellón, de zona fundamentalmente castellano-parlante, y ahora parece ser que dicen que en Castellón no va a ser, que va a ser en un pueblo de Alicante y 2 de Valencia. Al final, esta cuestión se circunscribe en la forma habitual de actuar del tripartito valenciano, y específicamente de la consellería de Marzà y de Miquel Soler, ¿no? Siempre imposición, sin diálogo con la comunidad educativa, generando división y fractura social, imponiendo políticas sectarias y de discriminación. Lo hemos visto en los temas de plurilingüismo, de género, de ataque a los conciertos. Es decir, al final la consellería, los padres de altura, lo que protestaban era porque no se les ha consultado, no se les ha preguntado. Incluso las propias comunidades islámicas de la zona tampoco han sido consultadas. Ha sido una cuestión que se ha tratado, digamos, a nivel de las altas esferas, y la gente que iba a ser directamente afectada, los padres de ese colegio, las propias comunidades islámicas de esas poblaciones, no habían sido consultadas. En Segorbe y en Almazora se ve que los propios ayuntamientos lo pararon enseguida, y en Altura, pues como ha habido mucho ocultismo, mucha falta de información, pues al final los padres tuvieron que salir a la calle, ¿no? Porque aquí lo que no es nada nuevo en la Comunidad Valenciana el intento de imposición en el ámbito educativo. Lo que aquí hace el gobierno valenciano, en este caso la Consejería de Educación gobernada por Compromís, es no hacer públicos esos centros, y todo apunta a que si lo implantan finalmente será ya con el curso, si no empezado, pues lo anunciarán los días antes, para que los padres en este caso tengan muy poca capacidad de maniobra. Claro, ninguna, porque la matriculación ya está hecha. El conseller siempre hace lo mismo, actúa con vacacionalidad. Siempre que hay una cuestión importante, pues la hace o a punto de Pascua, a punto de Fallas o en pleno verano. Es decir, lo que intentan es minimizar la respuesta ciudadana. Pero perdóname, esta medida, que es un tanto insólita, ¿a qué obedece? ¿Hay unas comunidades islámicas muy fuertes en esos 3 pueblos que usted ha mencionado, o es simplemente el ansia de los políticos, primero por innovar y segundo por hacer algo que socave a la religión católica, que es la que practican una mayoría de españoles? ¿Cuál es la razón? Las dos cosas, señor Arias. Las dos cosas, pero esos pueblos... No, evidentemente, un político español que toma esta medida es que, en el fondo, quiere innovar, quiere ser muy ecuménico. La religión islámica es respetable, pero quiere al mismo tiempo socavar a la religión católica. Pero, ¿por qué en esos pueblos y no en Orihuela o en Cullera o en no sé, la Val d'Uxó? ¿Por qué? Sí, no, más que porque en esos pueblos, porque ahora precisamente los sindicatos de enseñanza han tenido que ir al contencioso, porque el conseller Marzà y el secretario autonómico Miquel Soler les han recortado las horas de religión, la han eliminado del bachiller, del segundo de bachiller. Ahora ha habido unos autos... Elimina la religión y mete la religión islámica, no acabo de entender.
Exacto, es que paralelamente... esa es la cuestión. O sea, intentan poner todas las trabas que pueden y más, saliéndose precisamente de lo que marcan la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos. Oiga, hay libertad de educación, hay libertad de religión, de pensamiento, de culto. Bueno, pues esta gente se carga todo eso y lo único que le importa es imponer un proyecto ideológico. Entonces, para imponer ese proyecto ideológico, pues una de las cosas que están haciendo en este momento es limitar todo lo posible, poner todas las trabas posibles, reducir el horario a los profesores y a los alumnos de religión católica y en paralelo implementar la asignatura de religión islámica. Hay unos acuerdos de 1992. Si se tienen que cumplir, que se cumplan, evidentemente. Los primeros que defendemos los derechos y las libertades en educación somos los padres. Si hay unos acuerdos, que se cumplan, pero lo que no se puede hacer es a través de imposición, a través de una concepción como si la Consellería de Educación fuera un cortijo en el que mandan 4 personas. Eso no es. Y lo que ha solucionado a los padres fundamentalmente es la imposición y la total falta de información. Vamos a estar muy pendientes de este asunto, sobre todo a conocer qué centros en concreto se va a implantar este proyecto piloto de religión islámica para, en ese caso, hablar con los padres. Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos en Valencia. Gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Aquí, religión católica no, pero religión islámica sí. Y es lo que tiene un poco, lo decía al principio, dejar en manos de gente como la de Compromís un caramelo tan importante y tan sensible como no deja de ser el de la educación. Eso entronca con lo que decía antes Chencho, es decir, el PSOE ha decidido aliarse con la parte más extrema del arco político español. Pero es que hay 2 ideas que creo que deben quedar claras en este debate, al margen de que queda mucho por debatir. Uno, la inmensa mayoría, según el CIS, casi el 70% de la población española se declara católica. No sé por qué hay que ir contra los sentimientos religiosos, ya no sentimientos, sino contra las creencias religiosas de la inmensa mayoría. Y en segundo lugar, me hace mucha gracia porque hay una parte de la izquierda que invoca la laicidad y el hecho del aconfesional del Estado, que me parece muy bien, pero la sociedad no tiene por qué ser aconfesional ni laica. Es decir, la sociedad puede tener creencias religiosas, es decir, el Estado tiene que ser aconfesional, la sociedad no, la sociedad puede tener sus pensamientos y lo que tiene que hacer, que era lo que señalaba, garantizar la libertad de las personas pero está claro que uno de los aspectos más preocupantes del momento actual de las administraciones socialistas y de izquierda extrema es ir siempre contra la religión católica. O sea, aquí tú puedes parar Madrid para celebrar cualquier gran evento, y no voy a señalar alguno para que nadie diga... Ahora, no se pueden organizar las procesiones de Semana Santa. Eso sí que no. O sea, tú puedes cortar la Castellana para celebrar todos los domingos un partido en el Bernabéu, pero no se puede celebrar una procesión de Semana Santa que tiene arraigo secular. Así llegamos a las 9:32. Da para mucho este tema, pero es que nos ha hecho tardísimo. Y seguimos aquí en Herrera en COPE. Antes de los oyentes, una última hora que nos llega desde la provincia de Barcelona. Hay una operación antiyihadista en marcha. Hay 2 detenidos en la localidad de Mataró por supuestamente captar a radicales, por presuntamente captar a yihadistas. ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Bárbara Chilla? Pues los oyentes están todavía hablando de inmigración. Muy enfadados y dando la razón mucho a Pablo Casado por sus palabras, ¿no? De que no hay papeles para todos. Y dice un oyente: conozco a mucha gente que piensa lo mismo, que no hay papeles para todos, como dice Casado. Dejémonos de buenismos y tengamos un poco de sentido común. Otros hablan del efecto llamada, del que habéis comentado durante la tertulia. El efecto llamada, dice este oyente, lo hacen los mismos que han entrado. Cuando son rescatados se hacen selfies, vídeos en el barco de salvamento marítimo, llaman por teléfono, les dicen lo que tienen que hacer y cómo, y porque así pues está el efecto llamada. No pasa nada y nadie les devuelve. Todos milagrosamente tienen un móvil al mismo bajarse. Todos, es muy curioso. Probablemente se lo han dado las mafias, todos. No todos. Bueno, todos, bien, todos. Aunque sea, vamos a ser muy modestos. El 10%. Pongamos el 10%. El 10% llama ese mismo instante en cuanto llega a Mali, a Níger, a Chad, a Mauritania. Además hacen un selfie. Argelia, y dice, mira, hemos sido muy bien acogidos y España tal y cual, nos van a dar papeles, nos van a dar asistencia médica. Bueno, eso está muy bien, es muy humano, pero es un efecto llamada como una catedral. Además, este mensaje hacía alusiones directamente a Chencho por aquello que habíais comentado. También los taxistas son protagonistas y dice un oyente, una usuaria y enfadada, y además lo avisa que estaba un poquito enfadada. Dice, de modo que los taxistas tienen vacaciones cogidas hace meses y no pueden perder ni un día, ¿no? Que los perdamos los demás por su culpa importa un bledo.
Bueno, aquí ya sabéis que, aunque son autónomos, son trabajadores autónomos, dentro del sector del taxi hay un convenio que les obliga a librar en determinado día y también a acogerse a las vacaciones por quincena. Días, 15 días en agosto una parte de los taxis, claro, y otros 15 días pero justo la mitad comienzan sus vacaciones precisamente hoy. Y ya habéis escuchado, que lo hemos puesto a lo largo de la mañana, ese taxista el que decía que, bueno, que con motivo de las vacaciones, que quizá es mejor parar la huelga en este momento porque pueda bajar la fuerza, o porque eso de estar a 40 grados en la Castellana, pues las cosas se complican, y que luego ya en septiembre ya veremos. Sí, hay un comentario de una de los oyentes que es la mujer de un taxista y nos explica efectivamente cómo se organizan las vacaciones. Pero sobre todo el tema del día, la reunión de la Generalitat de Cataluña con el gobierno, dice un oyente, ¿pero qué sucede? ¿Es que los catalanes separatistas tienen que ser diferentes a los demás españoles? No entiendo la reunión, estamos hartos. Eso es lo que ha dicho Chencho nada más comenzar, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que dada la situación en Cataluña... Los demás todos vienen a la reunión con el Ministerio, todas las comunidades. Los catalanes no vienen. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera los catalanes no vienen. Llevan plantándola bastante tiempo. Los catalanes vienen y luego como premio se le dan cosas que no se van a dar a Andalucía, ni a Murcia, ni a Galicia. Es decir, ellos van por libres. Pedro Sánchez acepta tener una reunión aparte con ellos, como si no fuera. Chencho, ellos no van por libre. A ellos se les ha permitido tener una relación de bilateralidad con el gobierno de España. Y esto lo ha permitido el gobierno de Rodríguez Zapatero, el gobierno de Mariano Rajoy y, por supuesto, el gobierno de Sánchez. O sea, es que esto no es que se les ocurra llamar al gobierno de España y decir, oye, nos queremos reunir con vosotros. No. Es que se les permite por ley. No, se les permite y después además se les dan cositas de las que luego nos arrepentiremos. Esto pasa como cuando se dio la educación a las comunidades autónomas. Una vez que ha salido la pasta dentífrica del tubo, ya no se puede meter. Hay 10 consecuencias, como las de Valencia que acabamos de contar. No, pero es que aquí nada viene de repente. Las cosas tienen consecuencias. Y además, una oyente nos dice, ahora que habláis de Cataluña, las carreteras de Cataluña son mucho mejores a otras en España. Ahora estoy recorriendo Castilla y León y dice que no se pueden transitar. Bueno, hay de todo, ¿eh? En Cataluña también hay carreteras que son complicadas, ¿eh? Y en Castilla y León hay buenas carreteras también, ¿eh? Sí. Buenísimas. Bueno, vamos con esa sección que tanto le gusta a Carlos Herrera, que es Yo pienso de que... Nos ha dejado su mensaje desde Sevilla, Antonio. Yo pienso de que los que están en la cárcel son delincuentes, no presuntos delincuentes. Está firmado por las cámaras, la han firmado en papel y han firmado todo lo que es ilegal. Entonces, si empezamos a utilizar presos políticos como si fuera un estado de Cataluña, en vez de utilizar siempre Comunidad Autónoma de Cataluña, que lo deberíamos utilizar siempre, porque por ahí te ganan la batalla. Nos ha escrito también Mariano, ¿qué dices? Yo pienso de que el señor Pedro Sánchez debía de darle menos bombo con las reuniones del señor Torra, simplemente por la falta de respeto a que ha tenido hacia todos los españoles. Me refiero a los comentarios xenófobos, a los tuits que escribe y poniendo a los españoles de vuelta y media. De verdad que es que hay que tener un poco de pudor político para reunirse con este señor y darle un carácter bilateral encima, para ponerle la alfombra roja. Y también opinan los oyentes desde Cataluña. Es Ana, desde Barcelona. Yo pienso de que el señor Pedro Sánchez, el presidente de todos los españoles, se reúne hoy con el golpista Quim Torra, el presidente de una parte de los catalanes. Y todo esto a puerta cerrada. ¿Para qué? Pues para ver cómo se desactiva la acusación popular, cómo se altera el proceso judicial, de cómo se rebajan las penas a los golpistas. Insisto, todo esto a puerta cerrada. No se hacen ningún tipo de reuniones de este tipo a puerta abierta, pero nos encantaría conocer lo que se va a hablar en ese encuentro. No luego lo que luego nos quieran contar, no, lo que realmente se trata en esa reunión. Lo vamos a ver, porque en este país, en fin, las cosas duran poco secretas. Y hoy tenemos una visita, de la que también están hablando los oyentes, es de la cuestión de la inmigración, porque hoy Pablo Casado, el presidente del PP, visita la frontera de Ceuta con Marruecos y visita también esos puntos calientes de la provincia de Cádiz donde están llegando los inmigrantes. Y, por ejemplo, David de Castellón nos ha mandado esta nota de audio al WhatsApp. ¿Por qué tenemos tantos complejos? ¿Por qué hay gente que llama racista o xenófobo? O lo que hay que aguantar a Pablo Casado porque diga una obviedad tan grande como es que no hay papeles para todos. No es posible
Por más que nos gustara a la mayoría, a todos nos gustaría poder acoger a todo el mundo, pero no puede ser. Decirlo públicamente es ser xenófobo. Claro, aquí es muy fácil en cuanto te sales de la senda de lo políticamente correcto, y hacía referencia, Vito, a aquella portada que publicó ABC. Que no tenía más, que era una mera descripción. Es que yo la tengo guardada para... Era una mera descripción de un hecho, era informar de un hecho. Y claro, eso también está confirmando, por otro lado. Eso también habla de la baja calidad democrática de gente como Irene Montero, en fin, que estará ahora atendiendo a sus niños, y le deseo lo mejor a ella y a sus niños, pero desde el punto de vista político tiene mucho que mejorar. No puede tener la intervención que tuvo contra el colectivo de periodistas del diario ABC en un programa que, por cierto, lamento que la chica que estaba a su lado no tuviese la solidaridad con nosotros, de decir algo. Y por otro lado, me llama el señor Buenafuente, que nos insultó gravemente por hacer información. Es decir, estamos en un momento de la sociedad de baja calidad democrática, porque la libertad de expresión es coaccionada permanentemente por este tipo de personajes, como Irene Montero y como Buenafuente. A mí me sorprende que a Pablo Casado, desde el propio gobierno, le llamen racista, xenófobo, apenas unas horas antes de que le vayan a recibir en Moncloa. Yo te invito a ti a mi casa, a ti Vieito, a ti Chencho, a ti Pilar. En fin, creo que dependiendo de la amistad que tenga, más o menos, pero en ningún caso te voy a insultar ni te voy a... Pero, Antonio, la vicepresidenta del gobierno es una máquina de hacer frases, no siempre felices, y no desaprovecha... Como el dinero público no es de nadie. Es que tú no la entiendes. Pero es que hay que decírselo, porque el dinero público es de todos nosotros. Hemos estado pagando el IRPF en el mes de junio, y este mes de julio que ha terminado, sociedades, todas las empresas pequeñas y medianas, porque siempre están con las grandes. No, si aquí las que sufren de verdad la fiscalidad gravísima y tan pesada de este país es el pequeño y el mediano empresario, que no se hace rico, ni mucho menos. Efectivamente, pero sobre el tema de inmigración, yo lo que creo es que para llegar a un acuerdo hay que quitar ya de una vez estos adjetivos calificativos que solo califican a quienes los sueltan. Yo sé que Pilar, yo sé que Chencho, yo sé que Vieito saben perfectamente que a partir de las 10 de la mañana, aquí en Herrera en COPE, es el momento de los buenos toreros, ¿sí? De esos que saben parar, de esos que saben templar y de esos que saben mandar. Agustín Bravo, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Desde el centro de la plaza te saludo y te doy ese abrazo fraternal y de compañero, escuchándote desde primerísima hora, macho. ¿Haces bien? ¿Madrugas? ¿Cómo? Madrugo, porque además es que yo estoy enganchado a COPE hace ya mucho tiempo, y ahora da la suerte y la casualidad de que trabajo en COPE. O sea, fíjate, he conseguido el sueño de mi vida, Antonio. Bueno, pues cuéntame, ¿qué tenéis hoy a partir de las 10 en Herrera en COPE? Un montonazo de cosas. Nos vamos a poner no serios, pero sí queremos informar a todos los oyentes de Herrera en COPE y de la cadena COPE de la seguridad en Castillos Hinchables. Estas fechas que son tan importantes para las fiestas infantiles y veraniegas. Oye, vamos a ver, los padres tenemos que tener muy presente que la diversión es importante, pero la seguridad también. Fíjate lo que contaban hace algunas fechas en uno de estos casos que por desgracia han ocurrido en España con los castillos hinchables. Estamos hablando de un incidente que ha ocurrido con este castillo inflable que se ha desplazado sobre 40 metros, 2 niños desplazados y un tercero con politraumatismos, y que también es grave. Y el experto en seguridad que tenemos hoy, José María Fariñas, dice esto. Nos estamos encontrando infinidad de hinchables instalados y que estamos inspeccionando en muchos sitios, pues que no cumplen normativa, porque lo primero es que no vienen con una certificación adecuada y no han pasado las inspecciones periódicas que dice la normativa. Vamos a abrir con eso, después seguiremos con Pepe Camacho hablando del cantante boleros Moncho, seguiremos con Dale vida a tu cerebro, de Raquel Marín, neurocientífica. También tendremos hoy a Bárbara Archilla, nuestra querida Bárbara, con las historias de la televisión y mil cosas más en esto que se llama Herrera en COPE y que está arrasando, como tú bien sabes. Y que yo tampoco me lo pierdo, de camino de vuelta a Guadalajara, mira, ya sabes que... Alcarreño, qué bien vives. Escuchándote... Cuando vas hacia tu tierra, de cómo hecho, sonríes. ¿Existe Herrera? Está buscando polígonos, ya sabéis que está buscando polígonos. Es que es un trabajo complicado, no es fácil esto de encontrar los polígonos y ayer, es un Antonio, trabajo de campo difícil. Sí. Queridos míos, ayer estaba en Marinador cumplió y un deseo. Cumplió el deseo de su vida. Yo lo he contado a las 6, sí, es un sueño de su vida. Bueno, eso lo contáis vosotros, pero ¿existe Herrera? Estar en Marinador. Que te escuchamos, Agustín, a partir de las 10. Un abrazo. Gracias. ¿Y qué va a hacer hoy, en este 1 de agosto, Chencho Arias?
Prepararme para tomar vacaciones. Ay, pues es una sabia decisión esa, ¿eh? ¿Y qué va a hacer Pilar García de la Granja? Granja se va a trabajar a Telecinco ahora mismo. Bueno, tampoco es mal plan. No, es un planazo. En un 1 de agosto que hay un montón de noticias, hay que contar un montón de cosas. Por supuesto. Y yo creo que... Yo me voy a trabajar al diario ABC, que a las 11 de la mañana todos los días tenemos una divertida e interesante reunión. Hay que vais viendo los contenidos, vais viendo los temas que por la mañana día, vemos qué acertamos, en qué nos equivocamos, qué ha hecho la competencia y planificamos un poco lo que va a ser el periódico de mañana. Interesante. A las 11 de la mañana todos los días. Porque las vacaciones pueden esperar todavía. Sí, de momento sí, pero vamos, tomaré también vacaciones. No, yo no soy de los que creo que hay que estar trabajando siempre. La gente trabaja mejor cuando descansa. Lo que sí que es cierto, y lo hablábamos con Chencho al empezar, agosto ya no es lo que era, ¿eh? Ya no se paralizan las ciudades, ya no baja la actividad. Madrid dejó de ser Baden-Baden. Porque se le asigna como tanta la frase, pero creo que era como de la Serna, pero no sé quién decía, Madrid en agosto y con dinero, Baden-Baden. Ya tampoco es eso. Buen miércoles a los tres, Chencho Arias, Pilar García de la Granja, Vieito Rubido. Momento ahora, en este miércoles 1 de agosto, porque está a puntito de abrir sus puertas el Corte Inglés y allí está, apostada a uno de esos centros. Querida Mariani, buenos días. Hola, corazón mío. Pues nada, aquí deseando contarte las cosas buenas del Corte Inglés, porque ya sabes y saben todos nuestros...